Buenos días, Catherine y amigos televidentes de Hola Honduras. Ya estamos listos nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Un tema de interés. Y es lo que está sucediendo con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y la relación con el gobierno. La izada de la bandera fue un desafío, una imprudencia. ¿Realmente qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que necesita? ¿Por qué estamos llegando a este enfrentamiento? Y justamente cuando iniciamos el año, en vez de que nos anuncian diálogo, que nos anuncian acuerdos, porque con tanta crisis política, realmente que se venga a sumar el COEP viene a preocuparnos. Vamos a analizar este tema desde la perspectiva de una expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la doctora Juliette Handal, quien está sumamente preocupada, al igual que usted, que yo, que Catherine y que todos los hondureños. Honduras, este 2024, necesita que se sienten todos nuestros líderes, se sienten a dialogar, que dejen de pelear por el bien del pueblo hondureño. No es posible que los jóvenes estén yendo del país por falta de oportunidades, porque no miran una luz, un futuro realmente en este país. Y los responsables somos todos, y en especial aquellos que toman decisiones. Este tema que vamos a abordar en breves instantes. Antes vamos con Catherine, que tiene importantes informaciones. Así es, antes de pasar a este importante tema que yo sé que es de mucho interés, ya que es referente también al empleo, que la falta de empleo ante los jóvenes y las oportunidades que realmente son escasas aquí en el país. Bueno, antes de continuar con nuestro tema, le presentamos las 5 de impacto. Pese a que la ley manda que el presupuesto general de ingresos y egresos debe de aprobarse antes de que finalice el año, diputados iniciarán el 2024 con la responsabilidad de aprobar el presupuesto, ya que la Comisión Permanente constitucionalmente no está facultada para hacerlo. Una nueva crisis política podría generar el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Hasta el momento no se tienen acuerdos entre los legisladores. Sin embargo, desde el oficialismo se asegura que será la Comisión Permanente la que nombrará en unos días a las autoridades de esta instancia. Ante el anuncio hecho por la presidenta Xiomara Castro de nombrar una comisión para hacer los estudios de factibilidad para la construcción del ferrocarril interoceánico, los planificadores de este megaproyecto le recomiendan al gobierno no politizarlo. La nueva secretaria de Salud asumió su cargo asegurando que cuenta con un plan de trabajo estratégico para solventar los principales problemas que enfrentan los pacientes en los centros asistenciales. El pasaje del transporte podría subir 3 lempiras si no se le da el respectivo subsidio a los transportistas. Así advirtió el dirigente de rubro, Wilmer Calix, al gobierno, luego de que les pidieran modernizar la flota de buses o de lo contrario se suspenderá el beneficio que se le otorga en la actualidad. Gracias por estar aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Hoy vamos a analizar un tema que sí nos preocupa, y es que la falta de diálogo no solamente ahora es en la clase política, sino que también en la clase empresarial. Y esto nos preocupa. Nos preocupa porque el 2023 fue un año complicado. Imagínense, casi 4 meses los diputados y no sesionan, no llegan a acuerdos en puntos que no deberían de ser un problema. Pero lamentablemente, esta es la realidad que tenemos nosotros. Y esto pues viene, como dicen, la gotita que rebalsó el vaso, es el hecho que el 2 de enero, justamente, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha izado la bandera negra, una bandera negra en sus instalaciones. Todo un acto. Y declararon duelo por la falta de generación de empleo en el país. Sabemos que es un problema grave. Es un problema grave que venimos enfrentando. Ricardo Salgado, ministro de Planeación Estratégica, le respondió al COEP esto, para que veamos.
élite antipatriota y enemiga de la clase trabajadora. O sea, lo que necesitábamos nosotros es el hecho de que se convocara más bien a un diálogo. Porque es lo que justamente necesita el país. Y la pregunta que nos hacemos, ¿por qué es tan difícil realmente que dialoguen estos dos sectores? Justamente para hablar de este tema, tenemos como invitada aquí en estudio a la doctora Juliette Handal. Ella es expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué estamos fallando? Pero antes, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Como una forma de protesta ante el alto índice de desempleo que existe en el país y la falta de políticas públicas que permitan una mayor generación de fuentes de trabajo, este día las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada izaron una bandera de color negro en señal de duelo por el empleo. Me parece que es absolutamente plausible lo que está haciendo el COEP en este momento, así como deberían hacer todo el resto de los gremios, los campesinos, los trabajadores organizados, pensar un poco en términos programáticos, ¿verdad? Aquí sirve de poco que se cambien las personas, ¿verdad? Se despertó mucha expectativa el año pasado, en los últimos días, sobre quiénes se iban en el gabinete, quiénes se quedaban, y yo creo que no va por ahí la cosa. Aquí el tema es exigir un programa de desarrollo que sea consecuente con las necesidades actuales del país. Esto pasa por el tema de gobernanza en primer lugar, ¿verdad? No podemos continuar en esta situación de incertidumbre sobre qué va a pasar antes del 25 de enero, si vamos a tener presupuesto aprobado. Los representantes del sector privado sostienen que es necesario que todos los sectores de la sociedad hondureña, junto al gobierno, deben de sentarse para crear planes que permitan una masiva generación de puestos de trabajo. Llamar la atención de los diferentes actores sociales, el gobierno de la República, los políticos que siguen enfrascados en sus conflictos en el Congreso, la empresa privada poniendo el pecho por todos nosotros hablando de estos temas, ¿verdad? La sociedad civil y la academia, de sentarnos a trabajar juntos en la definición de cuáles son esos retos y cuáles son esos desafíos que tiene la sociedad hondureña para salir adelante. El 2024 parece tarde, pero no quiere decir que no trabajemos y estamos a tiempo. Hoy, 2 de enero, volvemos a decir, señores, empleo más empleo. Empleo decente es lo que necesita el pueblo hondureño para mejorar los ingresos de la familia y para mejorar su nivel de bienestar. Por su parte, la dirigencia obrera es del criterio que los hondureños necesitan empleos dignos y no empleos por hora, como lo proponen los empresarios. ¿Usted piensa que los empresarios van a andar pensando en el trabajador? No, señor, ellos piensan en sus propios pecunios, en sus propios derechos, en sus propios recursos, no están pensando en falso, hombre. Y algunos empresarios no andan contratando por hora, ¿sabe por qué? Porque ellos quieren fidelizar a su trabajador con la empresa que tienen, le respetan sus derechos, porque esos que respetan los que no lo respetan deberían de emular a los que sí respetan la ley. Entonces el trabajo por hora es falso, y que dijeron que habían perdido un montón de empleos es falso. Si a los muchachos jóvenes que salen de los colegios siempre los contratan ahí en el mercadito, en la tiendita de ropa usada, que siempre lo hacen y La falta de inversión extranjera directa limita la apertura de nuevos puestos de trabajo, y si las autoridades de gobierno no mejoran el clima de negocios, el ejército de desempleados continuará creciendo en el país, generando muchos problemas sociales. En cámara, Isaac Alcerro, en edición Leonard Aguilera, les informó Luis Durón. Ya está aquí con nosotros la doctora Juliette Handal, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Porque con esto de la izada de la bandera negra nos preguntamos, ¿es luto o desafío para el gobierno realmente? Porque sabemos que el sentido común nos dice que el que genera empleo es la empresa privada, el que da las facilidades
para ese empleo, para que haya inversión, es el gobierno. Pero aquí lamentablemente no ha existido diálogo y es la fisura que vemos. Doctora, preocupada usted con todo lo que está ocurriendo. Yo quisiera agradecerle también que esté aquí en nuestro programa, ya que sabemos que tenía un viaje pendiente y que lo retrasó por eso, pero es bueno conocer también la perspectiva, porque para que veamos, cuando vivimos en un sistema democrático, no todos compaginamos con ciertas políticas, cada quien tiene su criterio, y yo creo que tenemos que aprender a respetarnos también, respetar cada uno sus posiciones y buscar consensos por el bien del país. Así es. Muy buenos días. En primer lugar, pues que este año nuevo nos haga reflexionar y cambiar en nuestras actitudes, porque no podemos seguir como país separados, los hondureños, distanciados, especialmente las instituciones, tanto del sector privado como público, pues tenemos que hacer el esfuerzo para que las cosas cambien y que el hondureño vuelva a tener esperanza y confianza en sus instituciones. A comienzo de año, pues fue esto, me ha sorprendido, no sé idea de quién fue, pero realmente como empresaria, como ciudadana, creo que no es la mejor forma de buscar solución a los problemas. Sabemos que se viene arrastrando una tasa de desempleo alta, pero que en cierta manera ha disminuido según las estadísticas. Sin embargo, existe el problema y creo que lo mejor es haber hecho, o no entiendo por qué sucede esto y me sorprendió esa bandera, porque siempre el presidente del COEP dijo que iba a trabajar, el señor Mateo Gifrin, que iba a trabajar pues con el gobierno. Igual la presidenta desde el inicio de su gobierno, y usted recordará, dijo que iba a trabajar. Y si recordamos, una de las primeras reuniones que tuvo la presidenta fue esta reunión con el presidente del Claro COEP, que sí, dijo que iban a trabajar de cerca, porque así debe de ser. Ahora, hay un papel, no importa con qué gobierno sea, tienen los gobiernos que generar las condiciones para que haya inversión en el país. Cuando hay inversión, tanto nacional como extranjera, pues se genera empleo. Y entonces eso disminuye la tasa de desempleo que hay. Entonces, me extraña que no se haya agotado, si es que se ha agotado el diálogo, pero no debió haber sucedido esto. Miren, tenemos que buscar gobernanza, que es el principal problema en el país. Cada día los hondureños estamos más separados, discutiendo, y hasta se llega a expresar y decir cosas que no debiéramos de decir. Lo importante es que en temas de interés nacional como este debemos de buscar el consenso. Creo que también se dicen muchas cosas que están alejadas de la realidad. No sé de dónde se sacó esa cifra o si hay algún error de que no se han generado ni siquiera 77 empleos formales. Creo que es así lo que se dijo. Miren, como empresaria, mi empresa es pequeña, no es grande, y solo este año, el año pasado, mejor dicho, generamos 29 empleos formales en mi empresa, en una empresa pequeña, y empleos indirectos también, porque seguimos invirtiendo. Tampoco es cierto, como se dice, y me gusta ser correcta y justa en eso, que no hay inversión en el país, que la inversión es cero. No es cierto. Muchos empresarios, y les podía dar nombres si ellos me autorizaran, que están haciendo inversión. Nosotros mismos hemos hecho bastante inversión el año pasado, sacando préstamos en los bancos. Y eso genera, y haciendo algunas construcciones en nuestra empresa, eso genera empleos indirectos también. Entonces, y así conozco gran cantidad de empresarios que siguen invirtiendo, porque estamos en nuestro país, porque creemos en nuestro país, porque ¿a dónde nos vamos a ir también?
Entonces, además hay inversiones extranjeras también, solo vea que están viniendo bancos aquí. Hay un banco que recientemente está abriendo un montón de sucursales aquí, están construyendo sus sucursales y bueno, eso es inversión extranjera también. Esperamos que el gobierno haya hecho una buena negociación con China, Sí. que se supone que va a traer mucha inversión aquí, ojalá, y que se genere empleo. Así como sucedió en El Salvador. En El Salvador la gran inversión y el adelanto económico que ha tenido Son los megaproyectos. es los proyectos que ha traído y todo el dinero que ha traído China. Además, hay algo bien claro aquí. Honduras se ha hecho, puede tener desembolsos gracias a lo que el Fondo Monetario recientemente aprobó, o sea, la carta de intenciones y eso con el gobierno, y eso se hace cuando hay confianza en lo que se está haciendo. Entonces, se contradice, por un lado, lo que continuamente se está diciendo de que no hay empleo, todo negativo, y con lo que sucede con los organismos internacionales. El Fondo Monetario aprobó el acuerdo recientemente por las acciones que se están tomando en el gobierno. Entonces, se contradice y es una lástima pues que sectores, en lugar de consensuar y de hablar y de poner las cosas sobre la mesa, suceda, por ejemplo, lo que sucedió con mi querido Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Le preocupa lo que está sucediendo? Lo comentábamos un poco extracámara, no vemos, y hay que decirlo, por ejemplo, una reacción a nivel empresarial, porque vemos que son empleados del COEP los que están asumiendo muchos roles. ¿Ha cambiado realmente todo el funcionamiento del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en relación como cuando usted fue presidente? Bueno, siempre en el COEP, y usted habrá visto, todos los presidentes de COEP salían al paso de cada problema, y eso ahora más que nada se establecen comunicados y eso, y no salen al paso los empresarios. Creo que eso le quita, y no es menospreciar a los empleados ni a los voceros de la institución, pero yo creo que tenemos que los empresarios tener más presencia y actuar de una manera muy independiente en relación a la política y a los gobiernos de turno. Más bien trabajar a la par por el interés nacional. Y no estamos viendo eso últimamente, y es una lástima, y que a comienzo, en un año que va a ser bien difícil. Para usted este año va a ser bastante difícil, Claro, doctora. porque está ya el tema de la política, ahí empiezan los intereses políticos partidistas, quienes van a ser candidatos. De hecho, bueno, del mismo gobierno han renunciado funcionarios porque se van a dedicar a la política partidista. Entonces, ya este año, si las instituciones privadas y otras organizaciones no nos sentamos a ver los problemas, y esto se va a ir en pura politiquería, en dimes y diretes, y eso no puede ser. Entonces las instituciones más serias tienen que generar ese respeto para ser escuchadas. Hay muchas organizaciones, como se hacía en el pasado. Cuando había problemas, se llamaban a todas estas organizaciones de las iglesias, sociedad civil y todo, pero para que haya credibilidad y confianza del pueblo hondureño, esos líderes tienen que generar respeto, esos líderes tienen que tener credibilidad, porque no es simplemente de que vamos a poner a en una organización tan importante. Entonces, eso ha faltado, y como usted lo mencionaba antes del programa, que veía falta de liderazgo, y eso es esencialmente lo que sucede en nuestro país. Fíjese que yo hablaba mucho con creo que es amigo suyo también, el abogado Roberto Pacheco,
y me decía, es que yo no sé si es que yo, me decía, he bajado mi nivel o tengo muchas expectativas, pero o yo vivimos siento en el pasado. que no hay ese liderazgo. O sea, en el país carecemos de eso. O sea, antes intervenían, y por qué no decirlo, personajes que todo el mundo sabía, el señor Ferrari, Cardenal, los empresarios, varios y muchos políticos, empresarios importantes. muchos empresarios importantes se reunían, o sea, los principales, las mismas sindicatos de trabajadores, los las dirigentes, organizaciones entraban en esas negociaciones. Sí, así es. Y me acuerdo que aquellas reuniones a largo plazo y encabezadas por el presidente. Así es. Entonces, porque ahí se tomaban decisiones de país, pero lamentablemente, no sé si el odio, el resentimiento o el creer que son los dueños del país, porque aquí tenemos dos extremos, ¿verdad? Nos imposibilita realmente que se sientan a dialogar. Tenemos 2 años de este gobierno. No es posible que todavía estemos en guerra, prácticamente, en guerra mediática, porque mire, si usted mire los tweets que son los famosos, la red donde, dígame, es un dime y diretes de ambos bandos. Pero es que usted sabe que también eso, y hay que ser justo, desde que se inició, no se le permitió al gobierno nuevo demostrar la capacidad de resolver los problemas, porque desde el primer inicio, ataque. Yo creo que uno, aunque sea oposición, cualquier organización que no esté de acuerdo con el que ganó, debe de darle por cortesía, por, ¿qué le digo? Por ser correcto, dejar oportunidad de que empiece a funcionar. Pero aquí, de verdad, ha habido una oposición permanente y muy bien financiada. Eso se nota. Se nota porque es tremendo. Entonces, aquí, estos 2 años, no podemos decir que en algún momento hubo algún consenso entre los sectores y de decir, esto está bien hecho, esto hace falta y esto. Mire, como decía en una homilía el padre Carlomagno, justo para la Navidad decía, o antes decía, hay que hacer una oposición y no ser críticos de oficio, sino críticos constructivos. Es bonito que personajes de la Iglesia Católica hablen de esa manera, porque lo que necesitamos de verdad es conciliar, que dejemos de lado nuestras soberbias, que dejemos de lado nuestros intereses particulares sobre todo, y que prevalezca el interés nacional. Pero, ¿sabe qué hace falta? Y siempre lo he dicho, y yo creo que aquí en sus programas también, y agradezco la invitación siempre que me permite desahogarme y compartir mis opiniones. ¿Sabe qué hace falta en nuestro país también? Esa moral y cívica en las escuelas. Yo no comprendo por qué retiraron la clase de moral y cívica. Hemos perdido el respeto. Y mire, yo recuerdo cómo me encantaba esa clase y cómo aprendí lo que era importante, nuestros símbolos patrios, a respetar la bandera. Estudiábamos el escudo en eso, estudiábamos las leyes y estudiábamos la Constitución. Ese respeto, la opinión a los demás, todo eso nos sirvió para fortalecer lo que aprendíamos en casa. Entonces, yo veo, por ejemplo, a mis compañeras, que todavía veo de colegio y todo, que nos reunimos con aquellos valores siempre, con esos principios, como a veces decimos, bueno, ¿será que vivimos en otro planeta? Vivíamos en otro planeta, pero tan diferente a lo que sucede ahora. Saludábamos, llegábamos a un lugar, ahora usted llega a un lugar y ni la gente que lo tiene que atender. Le dice, bueno, ya sea en oficinas privadas o públicas, nada, es algunos, claro, hay excepciones, pero ya no es aquello buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nada. Cuando llegamos a exigir a veces. Más bien le voy a ser sincera, a veces cuando uno llega a un lugar, o sea, a cualquier oficina y todo,
Y uno dice, buenos días, buenas tardes, hasta lo que me es como raro, Sí. ¿verdad? Como que O no dice- contestan. Sí, o Es no impresionante. Creen que uno está diciendo buenos días, buenas tardes, para quedar bien o para, o sea, como una lisonja. Pero la verdad que no. Y uno se sorprende de eso, como usted dice. O no contestan. Entonces hace falta esa moral. Eso en las escuelas que no entiendo. Siempre lo hemos pedido, siempre lo digo. ¿Qué cuesta meter la moral y cívica? O sea, para aprender a respetar las opiniones de los demás, para querer más a nuestro país. Porque de verdad, cuando actuamos de una manera diferente, creando más separación, es que de verdad no nos importa qué rumbo. Y hay intereses para que no haya gobernanza en este país, es Hay lógico. intereses, parece. Hay intereses y se especula mucho y que ya viene otro golpe y que ya viene, Dios no lo quiera, ¿verdad? Sí. Y entonces sí que ya viene el lobo. Hay mucha expectativa de qué va a suceder el 25. Yo en lo particular pienso, y ojalá así sea, los políticos siempre han negociado, porque eso es lo que hacen, negociar. O sea, negociar por el interés de ambos, a veces sin tener en el centro el interés nacional. Pero tenemos la fe y la esperanza porque hay gente buena en el Congreso, claro, que quiere hacer las cosas. Y ojalá que prevalezca el bien ante el mal. Pero es inaudito que en el Congreso pues no se pongan de acuerdo y que se vean a veces como caprichos de que no voy y que no vamos a ir a la sesión y que si no nos dan esto, si no nos dan el otro, si es que no hay que condicionar las cosas para tomar decisiones sobre un interés nacional. Y ahí yo siento que también la falta de diálogo, también el liderazgo dentro del mismo Congreso, ¿verdad? Porque tradicionalmente el presidente del Congreso Nacional semanalmente, antes de iniciar esa semana, se reunía con los jefes de bancada y se tomaban las decisiones. O sea, y vemos unas posturas radicales de ambos. Pero también vemos que cuando los invitan no llegan. Entonces dicen, no vamos. No Pero vamos a ir porque públicamente, porque, públicamente no llegan. Pero ellos sí tienen reuniones privadas, sí tienen acercamientos, pero ante el pueblo demuestran esta agresividad, que es lo que... Porque si yo demuestro agresividad, voy a tener agresividad. Y ¿sabe qué también? Es que ante todo lo que tiene que prevalecer, como un 2 más 2 igual 4, como una realidad, es que tiene que prevalecer lo que manda la Constitución. Miren, no hay pérdida, pero es que el problema es que aquí ya nos acostumbramos a interpretar la Constitución como quieran y las leyes también y adecuarlas a los intereses. Porque eso no puede ser. ¿Por qué es tan difícil realmente que nuestra clase política acomode la Constitución a sus intereses? Y esa papada de que, perdonando la expresión, por esta única vez, eso debería de... O sea, la Constitución es clara, no debe haber interpretaciones. Así es. Pero eso lo vamos a abordar después de pausa. Y también otra amenaza, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, con todo y lo que lo critiquen. Es competencia para Honduras en el ámbito de inversión. 3 países. Y tenemos que ver eso. ¿Qué es lo que queremos realmente? Eso lo vamos a analizar después de pausa. No nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con la doctora Juliet Handal, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Al igual que usted, que yo, que todos los hondureños, preocupados. Y me encantó algo, la falta de gobernanza, porque aquí cada quien quiere defender sus intereses. Esperábamos nosotros que este 2024 la situación iba a mejorar. Porque mire, el gobierno y los empresarios son como un matrimonio. Tienen que estar juntos, quieran o no quieran. Dialogar, en un diálogo contigo. Me falta esto, mire, tenemos este problema, en tal país no nos dejan exportar por esto y esto, nos ponen condiciones que van más allá de las condiciones que impone Honduras. Todo ese diálogo permanente tiene que existir.
existir para que fluya el comercio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sí, y esto, porque también nosotros tenemos amenazas como país. Mire, dos temas interesantes. La migración. Estaba escuchando hoy al presidente de la Asociación de Productores de Granos Básicos y decía, miren, no hay jóvenes, los jóvenes se han ido, porque nos está afectando, número uno, las remesas, porque no quieren trabajar. Y los cortadores de café se han ido también. Se han ido también. Se quejan. Entonces, no tenemos gente que quiera trabajar porque no ven un futuro. Imagínese usted que tenemos casi 4 o 5 meses de un Congreso que no se pueden poner de acuerdo, 128, ¿cómo le podemos pedir nosotros a los 9.5 millones de hondureños que se pongan de acuerdo? Que no tengan desesperanza, que no vivan en incertidumbre y que busquen oportunidades. Nosotros tenemos que trabajar para todos juntos para revertir esa migración. De verdad, no es justo. Y allá van a sufrir también. Conozco a un ebanista que me hacía trabajos excelentes y todo, pero pasaba a veces, me decía, no tengo trabajo, mis hijos están allá, me voy, y se fue. Y me decía en esta Navidad que a veces llora porque añora estar en su país. Todos añoran, cuando se van allá van a sacrificarse y echan de menos, dejan a su familia, dejan sus casas, dejan todo. Entonces tenemos que revertir, porque no es que estén allá en bonanza tampoco. Al hondureño que se va, sobre todo ahora a España, se van mucho, o sea, añoran volver a su país. Mandan, como usted dice, esas remesas, pero esas remesas no son productivas ni efectivas, porque se las gastan, muchos pasan en una hamaca, sus familiares trabajando duro allá, en lugar de invertir. Eso es tema de educación, eso es tema de decirles, miren, ese dinerito, inviértanlo. Otros, sí hay excepciones, han invertido su dinerito. Y mucho negocio, y dicen, mucho emprendimiento, y han consolidado. Sí, y dicen, me quiero regresar, empresa, sí. porque sueñan los que se van en regresar. Y yo hablo mucho con mucha gente que se va allá, que conozco. Yo tengo una empleada de casa que se fue a España, y cada vez cuando yo voy, la veo y platicamos, está educando a sus hijos, tiene 4 trabajos, nunca descansa, pero ella sueña, dice, no, ya cuando esté lista, que mis hijos se gradúen, yo me regreso, porque de verdad sufro aquí mucho, dice, lejos de mi país. O sea, y ese es el sentimiento de mucha gente. Otros se quedan allá para siempre, pero la mayoría que se van es para hacer un poquito de dinero, para ayudarle a sus familias, pero quieren volver. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es evitar que se vayan, pero con oportunidades, con esperanza, pero cuando la gente que toma decisiones, los políticos que influyen en las decisiones, sean positivas o negativas, sin pensar en el interés nacional, eso genera incertidumbre. Y si ellos que toman decisiones están, que no son contundentes en sus posiciones o basados en el interés nacional, como usted dice, ¿qué va a pensar una gente humilde que no tiene para darle escuela a sus hijos? No tiene salud, no tiene educación. No tiene salud, que son ¿Y la comida? elementos básicos, y sobre todo en este mundo, en este momento de inflación, que no solo es de aquí, porque usted vea el mundo después de la pandemia, después de tantos conflictos también bélicos, ahora con tanta incertidumbre, esas guerras injustificadas, podríamos decir, bueno, justificadas para algunos que tienen intereses en las guerras, pero todo eso causa que el comercio se impacte aquí, que traiga consecuencias negativas, que las cadenas de distribución en el mundo, que las materias primas escaseen, que el transporte se vuelva más caro, que el combustible sube o baja. Entonces todo eso nos impacta, y el mismo Estados Unidos sigue luchando contra la inflación. Sí. Y ha subido los intereses bancarios un montón, igual lo hizo Europa. Usted ve la televisión española y ve la queja de la gente de cómo han subido los productos. Y a veces creemos que solo es aquí y que es culpa de los que dirigen. Aquí cada país hace lo propio. Aquí, bueno, vale más
que no se ha devaluado la moneda, como a veces el mismo fondo monetario sí exige. Aquí también todavía se está subsidiando el combustible cuando sube, todavía la energía. Entonces todas esas cosas tenemos que verlas, pero aún así es imposible que no suban los costos de comercialización, de producción. Y entonces, ¿qué pasa? Decimos, no, todo sube y no alcanza el salario. Y hay un detalle que siempre lo he dicho: ningún aumento de salario mínimo, cuya negociación es una pesadilla y es en forma tripartita. Por eso le digo, no veo cómo vamos a estar separados el sector privado del gobierno. Si hay una negociación tripartita del salario mínimo, que pienso que ya se empieza a hablar. Pero ningún aumento, por más que se pongan de acuerdo, de salario mínimo va a aumentar. Mientras las necesidades básicas, en la que entiendo yo que se está trabajando, están construyendo más escuelas, han anunciado hospitales y todo, y sobre todo importante la existencia de medicamentos. Entonces, si una familia que gana, y lo he dicho siempre, 11,000 pesos de salario mínimo, pero tiene que pagar en gastos médicos, siendo conservadora, 3,000 pesos al mes, porque se tienen que hacer examen, porque tiene que comprar medicamentos, si tiene que gastar en uniformes, en transporte, otros 3,000, ¿cuánto le quedan? 5,000. 5,000. Para vestirse, transporte, para comer. Transporte, comida. Sí, y para vivir y vestirse y todo. ¿Cómo va a alcanzar? Ahora, si usted tuviera esas necesidades básicas satisfechas, son 6,000 pesos que tiene más. Exactamente. Para cubrir su canasta básica y todo. Pero mire, siempre ayer casualmente tuvimos al presidente Adecaba y él nos decía que el consumo de carne había bajado en un 35%. Claro, la gente el consumo no tiene de carne la de res capacidad. y carne de cerdo. 35%. O sea que de cada 10 días, tal vez desde un mes, pues podemos decir, tal vez 7 puede tenerlo. Y me decía, y eso trae... si hay dinero. Y me decía, y la gente ya ni siquiera está comprando la carne de pollo, está comprando los menudos. O sea, porque con eso... Pero es lo que le digo, no alcanza el salario, y así lo aumenten a la cantidad que sea, lo único que va a generar, y es más problema, es inflación. Porque al subir el salario mínimo, se obliga a las empresas, a los productores a pagar más. Y bueno, ojalá que siempre se tome en cuenta a los microempresarios. Pero entonces, al subir los costos de producción, de comercialización, es lógico, el empresario no crea empresas para perder. Pero sí, o sea, tiene que subirle porque sus costos. Pero lo que hace falta aquí, siempre lo he dicho también, es que las comisiones de competencia, las oficinas de protección al consumidor, tanto de la Fiscalía como del Ministerio de Industria y Comercio, deben de analizar, tener especialistas en costos para ver si tal subida de tal producto se justifica o no. Así como funciona el Federal Trade Commission en Estados Unidos, que pone sus multas a las empresas que suben más de la cuenta. Recuerda cuando Katrina también, eso fue publicitado en todo el mundo, que le metieron a una compañía de petróleo tremenda multa, el Federal Trade Commission, porque había subido el combustible más allá de lo que debería de subir. Pero aquí no tenemos eso, no tenemos oficinas, las instituciones de competencia, dígame, ¿cuántos salen a defender? O dicen, este precio... Ni sabemos realmente, yo hasta ahorita me acordé de que existía, porque ni siquiera tenemos informes de que multaron a esto. Entonces, todas estas instituciones deberían de trabajar en conjunto con la empresa privada, con las cámaras de comercio, toda una relación para establecer reglas claras, porque al final lo que se necesitan son reglas claras. Claro, y
también cuidar, por ejemplo, fíjese que usted mencionaba Guatemala, El Salvador. Sí, porque es otra cuestión. Nosotros estamos enfrascados en nuestros problemas, sí, pero realmente nuestra competencia son 3 países. Pero hay otra cosa también, la balanza comercial con estos países nuestra es negativa. Entonces nosotros tenemos que cuidar. Me consta, porque nuestra empresa exporta a uno de estos países, y es impresionante cómo cuidan su comercio y cuidan a sus productores e industriales. Y aquí entran con una facilidad enorme. Mientras en medicamentos se exportan, ellos se importan más de 1.000 millones de lempiras, en Honduras exporta, pero ni la quinta parte hacia allá. Entonces, esos detalles son los que tenemos que ver. Yo no digo que paren la frontera, para eso tenemos los tratados comerciales, pero ellos a veces van más allá de los tratados comerciales y cuesta exportar hacia esos países como no les cuesta a ellos exportar hacia nuestro país. Entonces, esos detalles se tienen que cuidar en las instituciones de gobierno que están encargadas para eso. Yo creo que en eso debería de estar el Congreso Nacional revisando estos tratados de libre comercio, en qué están, en qué nos perjudica, porque en estos tratados de libre comercio obviamente cada quien está buscando proteger a sus productores, pero nosotros no. Y no, más que el Congreso, quienes tienen que estar son los funcionarios encargados del desarrollo económico, industria y comercio, sí. Trabajando de la mano con los sectores privados que hacen análisis. El COEP hace análisis económicos a cada rato. El FOSDE hace unos análisis de primera económicos sobre de la situación y realidad del país. El tema fiscal también. Ellos, es la especialidad del FOSDE, hace estudios que pueden servir de guía cuando usted quiere hacer las cosas bien. Qué bueno tener estudios a la mano y llamar a esos especialistas. Pero volvemos al mismo punto, doctora, y lamentablemente la falta de diálogo. Sí. O sea, ni unos quieren escuchar, ni otros quieren reunirse, y ese es el problema que tenemos en este país. Fíjese que los estudios aquí se presentan, son esfuerzos grandes los que se hacen. Entonces, hay estudios, se presentan, llega la prensa, usted mandará a su reportero, lo cubren, se dicen cosas importantísimas en esos estudios, como el que hizo recientemente el FOSDE sobre el tema de migración, de las causas de la migración en Honduras, y los departamentos que mayor migración tienen y las causas por las que dice la gente que se va. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Para irse a esos departamentos que más tienen migración, que se migra a la gente, yo estuve en esa presentación de estudios con economistas de primera que tiene el FOSDE. No, y hay estudios bien entonces que le dan más bien, ojalá, le dan ahí los puntos torales donde se debe enfocar las políticas del gobierno. Dan las recomendaciones. Entonces, o sea, son estudios completos que deberíamos de aprovechar más. Exactamente. Tenemos algunos mensajes que nos han escrito 3182-5600, aunque casi estamos finalizando el programa, pero vamos a tratar de leerlos. Dice, buenos días, licenciada y su invitada. Gobierno y empresa privada deben ir juntos de la mano para fabricar más empleo, pagar los impuestos correctos y el gobierno beneficiar al pueblo. Eso es lo que se espera de ambas partes, pero pasa todo lo contrario. Gobiernos ladrones, políticos corruptos y empresarios. El empresario nunca se ha preocupado por el bien del pueblo y el país. Solo le interesa sus beneficios y los malos empresarios solo producen retroceso para el trabajador común. Se han hecho socios de políticos ladrones para robar al Estado. Han hecho grandes negocios amañados con instituciones del gobierno. Solo pasan quejándose si no hay dólares, si no hay condiciones para inversiones. Solo fíjese, el caso de este empresario, bueno, no vamos a leer eso porque yo creo que también dice, una de estas debería pagar impuestos justos, es lo que nos dice este televidente. Vamos con el siguiente mensaje. Dice, buenos días, la invitada dice que le deberían aumentar un 10%. Pregunta, ¿estaría usted a subirle ese 10% a sus empleados? O sea, siempre lo hacemos. Eso respetamos esa decisión, querramos o no querramos, nos daña la estructura de salarios, porque
Generalmente en nuestra empresa lo que menos pagamos es salario mínimo. En mi empresa, en nuestras empresas, al entrar la gente empieza con salario mínimo si es un operario, pero como es de especialidad, ahí llegan farmacéuticos que no van a ganar salario mínimo. O sea, entonces nosotros, las empresas, tenemos que acatar, es una ley del salario mínimo. ¿Y qué nos queda? Acatarla. Y a veces las acatamos sin subir los precios, si somos conscientes de que tenemos que competir también, porque a veces nos afecta, nos aumentan los costos de producción, pero lo que más afecta es los costos de energía, los costos. A veces hay empresas que dicen no puedo pagar, y a lo mejor sí pueden, porque se han hecho estudios de que lo que más afecta no es tanto el tema de los salarios, sino el tema de los costos de las materias primas, la devaluación de la moneda, que gracias a Dios, como le digo, aquí no la tenemos, entonces a veces no se justifica. Y ahí volvemos a lo que le decía yo. Ahí es donde tienen que intervenir cuando hay queja de los consumidores. Y hay instituciones, usted misma dice que trajo ayer al presidente de ADECABA, que lo conozco, que siempre está. Entonces ahí es donde... un trabajo de hormiga impresionante. Exacto, y siempre ha estado ahí. Entonces aquí es donde cuando ellos se quejan, aquí tienen que intervenir las instituciones de protección al consumidor y las comisiones de competencia para ver si se justifica o no ese aumento. Eso es bien importante. Y también con esto de la corrupción, tenemos que exigir realmente a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público, que procedan y actúen. Así es. Porque nosotros no podemos hacer señalamientos. Yo no puedo decir fulano es el ladrón corrupto mientras no existe una sentencia de la Corte. Y creo que en eso también tenemos que ser muy responsables. Tampoco generalizar. Yo creo que tampoco podemos generalizar que todos los empresarios, que todos los políticos, porque yo no podría... Hay empresarios justos, y le voy a decir, y la gran mayoría de los empresarios luchamos para salir adelante con nuestras empresas sin privilegios. Sí. Porque aquí viene el tema de las exoneraciones, que ese es otro tema. Que esa fue una recomendación del Fondo Monetario desde hace tiempo. Yo estaba... Y hasta ahora la están implementando. Y hasta ahora, entonces, claro, no gusta si usted ha dejado de pagar impuestos por 30, 50 años y eso... pues hay que revisarlas. Si no es que se les está diciendo, no se justifica. Incluso vino el de estudios fiscales y dijo bien claro, cuando una empresa que ha sido privilegiada con exoneraciones como incentivo, porque yo estoy de acuerdo que hayan incentivos, pero no a perpetuidad. Entonces, cuando una empresa a los 7, 10, 12 años no es autosostenible, ¿para qué existe? ¿Por qué va a seguir sacrificando ingresos el gobierno, que también tiene que dar cuenta de esos ingresos para revertirlos en inversión pública, en obras sociales y todo? Pero ha habido una gran oposición a eso y ha habido una separación enorme, pero así como decía Biden al comienzo de su gobierno, el presidente de Estados Unidos, el que gana más tiene que pagar más impuestos. Y en Europa se pagan, hay países que pagan hasta el 40%, pero saben que eso reflejado es una inversión, exactamente, y se refleja en la educación, salud, en la calidad de vida, y todo. Entonces, eso es lo que tenemos que procurar. Y sí, todos debemos de pagar impuestos, y si tenemos algunos incentivos, justificarlos y además, en generación de empleo, porque para eso se crearon esos incentivos. Exactamente, y los incentivos son para cumplir que las metas, ¿verdad? Vamos a leer estos últimos mensajes porque ya casi estamos finalizando. Dice, buen día, saludos cordiales, creo que la empresa privada se ha beneficiado más de Honduras que Honduras de la empresa privada. No hay democracia cuando los que se oponen a las políticas en beneficio del pueblo son los que han dañado por décadas. Llámese políticos y empresarios corruptos. Saludos, Luis Guzmán, nos dice en este mensaje. No, y sobre eso le voy a decir una cosa. La culpa también ha sido de que se beneficien, es que aquí ha existido, como decía
Stiglitz. Joseph Stiglitz es un economista famoso que ganó el Premio Nobel de Economía. En Estados Unidos decía, en Latinoamérica lo que existe generalmente es el compadrazgo de eso, o sea, el compadrazgo político, empresarios coludidos con gobierno para hacer grandes negocios amparados en leyes que les han beneficiado. Y aquí lo hemos visto. Aquí lo hemos visto por años, desde que tenemos uso de razón. Usted recuerda la CONADI, usted recuerda también el perdón o la amnistía o lo que como se le llame, para no pagar deudas enormes. Sí. Entonces todo eso ha existido y claro, una persona que ha recibido esos beneficios, ¿cómo no va a salir adelante? Y hasta se dice, ay, son maravillosos empresarios, grandes empresarios, se ganan exitosos, pero doctora, exitosos a base del sacrificio de no pagar impuestos. Sí. El tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. El tiempo se nos ha quedado corto, pero realmente es conocer diferentes posiciones. Yo creo que también el punto más importante es que debe de existir diálogo entre el gobierno, la empresa privada, la sociedad, de manejar el respeto como un principio y un valor, porque debemos de aprender a respetarnos y a tolerarnos, aunque no compartamos las ideales, pero aprender a respetar para que podamos tener realmente este 2024 en unas mejores perspectivas. Muchísimas gracias a la doctora Juliette Hunter por habernos acompañado. Ustedes televidentes, un millón de gracias. Ya está Annie Catherine con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana. Que así sea.